Los edemas parecen algo tan simple, casi cotidiano, con lo que cada uno de nosotros se ha enfrentado al menos una vez en la vida. Yo, por ejemplo, la última vez fue durante un vuelo, y por eso muchos los toman a la ligera, como si fuera solo una molestia temporal y no una señal que el cuerpo da solo cuando realmente hay un problema. De verdad, ¿cómo podemos saber cuándo se acaban los mecanismos de compensación y cuándo es necesario que prestes atención a este problema? Podemos pasar mucho tiempo justificando que esto se debe a que dormimos mal anoche, comimos pescado salado antes de dormir o fue un vuelo largo, pero si la hinchazón aparece regularmente, si cambia el ritmo de tu vida, el ritmo de tu día, si esto se vuelve cada vez más notorio por la tarde o por el contrario aparecen hinchazones matutinas, la piel en esos lugares donde hay hinchazón empieza a cambiar y deja de volver a su estado original. Al presionar aparecen hendiduras. Esto ya es razón para detenerse y considerar que no solo es retención de líquidos, sino algo más grave relacionado con órganos como riñones, hígado, venas, sistema linfático o tiroides. A veces todo esto dejó de alguna manera de cumplir con parte del trabajo que la naturaleza asignó a estos órganos, por eso tal vez ahora hay menos recursos dentro del cuerpo. Vean este video hasta el final hoy y vamos a analizar las principales causas de la hinchazón y nunca más las van a confundir. La hinchazón es una alteración del equilibrio entre lo que entra y sale de los tejidos. Por eso es tan importante distinguir dónde se rompió ese equilibrio. ¿Por qué a veces el líquido se retiene en un órgano? Cada órgano tiene su huella, carácter y características de hinchazón. Si aprendemos a diferenciarlos, el edema renal nunca se parecerá al cardíaco, o por ejemplo, el cardíaco nunca se confundirá con el linfático y el linfático con el hepático. Y las personas que con miedo escriben y dicen, ay, creo que tengo edemas renales, y mencionan, por ejemplo, que estos aumentan cuando... Entiendo que no es así, lo analizaremos. Ahora hablemos de los edemas renales. Primero, cuando los riñones empiezan a perder la capacidad de retener, en primer lugar, las proteínas, y también hay menos proteína en el torrente sanguíneo porque simplemente pasa a la orina. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan física? Cuando la presión dentro de los glomérulos se altera, entre otras cosas, por la ley de ósmosis, la filtración disminuye y la cantidad de proteína en la sangre empieza a ser baja. Esto, por cierto, también puede suceder cuando siguen dietas sin proteínas o bajas en proteínas o simplemente en casos de caquexia. El líquido sale de los vasos sanguíneos por la ley de ósmosis, va hacia donde hay más sustancias disueltas. Si hay poca proteína, el líquido no se mantiene en el vaso sanguíneo. Dentro de los vasos sanguíneos deja de mantenerse y comienza a filtrarse suavemente hacia los tejidos, sobre todo en la cara. Por eso, los edemas renales suelen presentarse más por la mañana, al despertar tras pasar la noche en posición horizontal. Al mirarse al espejo nota, quizá con una foto de edemas renales, que estos aparecen bajo los ojos. Aquí aparecen unas hinchazones suaves, blandas, inusuales, que se desplazan muy fácilmente y si las tocas con el dedo. Por eso les enseñan masajes y drenajes linfáticos. Vale la pena quizá preguntarse por qué la cara de una persona se hincha, además muy a menudo también. Una causa de la hinchazón matutina en chicas jóvenes es el ácido hialurónico, que se inyectan porque atrae agua. En la mañana estos pacientes, sobre todo con riñones no sanos, presentan más hinchazón. Al moverse, el líquido se redistribuye y la hinchazón desaparece al mediodía, pero vuelve al día siguiente. Por eso los riñones pierden proteína, los vasos sanguíneos soporte y el líquido se acumula donde no debe. Y las chicas, en lugar de cuidar su salud, dejan de tomar agua. Ellas piensan, bueno, probablemente tomo mucha agua, así que empiezo a tomar menos y se me quitan las hinchazones. De hecho, pueden desaparecer. Privarse de líquidos solo causa más problemas y no mejora la salud de los riñones. Y si detrás de esto hay algún proceso patológico, por ejemplo, una simple deficiencia de proteína, entonces solo están actuando como un avestruz. Ya saben, esa expresión de que el avestruz esconde la cabeza en la arena. Por eso, si una persona nota que en la mañana su rostro se ve completamente diferente, si la orina se vuelve espumosa, que por cierto también es un signo importante, si al orinar parece que hay champú, sí, si su presión arterial empieza a variar, naturalmente la presión arterial, si aparece un cansancio extraño, inexplicable, simplemente aunque no hayan trabajado mucho, de repente sienten que las fuerzas los empiezan a abandonar. Es una historia muy común. ¿Esto tiene que ver con los riñones? Y en ese momento el organismo te da una señal a través del cambio en tu apariencia, como diciendo, amigo, ve y averigua qué está pasando. Por eso, si ahora recuerdan qué son los edemas renales, nunca los van a confundir con los edemas cardíacos, que es la segunda variación de edemas. Probablemente su característica principal es que, en primer lugar, cuando el corazón no puede con la carga, este sistema reacciona de manera diferente a los riñones.
¿Por qué significa que no puede con la carga? Las contracciones se vuelven menos efectivas y débiles. La sangre se acumula primero en las piernas, causando hinchazón desde abajo hacia arriba, a diferencia de los riñones donde inicia en la cara. Primero se hinchan las piernas, luego las extremidades superiores, la cara y los pulmones. Recuerden, los riñones afectan la cara y el corazón la parte baja. Usualmente inicia en tobillos o pantorrilla. Así como se les hinchan las piernas durante los vuelos, de la misma manera, más o menos, se les hinchan las piernas a quienes tienen insuficiencia cardíaca. Y luego, poco a poco, mientras más grave es el grado de insuficiencia, más alto, más alto, más alto, va subiendo poco a poco. Y estos edemas, además, se diferencian, por ejemplo, si los comparamos con los renales. Primero, son muy densos. Las extremidades, los tejidos, están fríos y se siente como si apareciera un entumecimiento, pesadez en las piernas. Si no sientes los edemas renales, aquí sí los notarás claramente. Si presionas este edema en la pierna con el dedo y luego sueltas, queda una hendidura profunda. Esto significa que la cantidad de líquido es muy grande. Sin duda, todo esto poco a poco regresa a su lugar, porque el líquido que no exprimiste va a regresar, ya que el corazón deja de cumplir su función principal de bomba y la hinchazón de las extremidades inferiores muestra que la bomba no funciona bien. ¿Por qué al final del día? Porque según la ley de la física, el líquido, por la ley de la gravedad, tiende a ir hacia abajo y la mayor presión está abajo. Por eso al final del día es cada vez más difícil bombear ese líquido desde las piernas, porque la pared venosa necesita más esfuerzo en las piernas que en los brazos, entre otras cosas. Si notas que la hinchazón en las piernas aumenta en el día, la causa puede ser, entre otras, cardíaca. La persona puede notar que le cuesta más respirar de noche o que se despierta sintiendo falta de aire. Los zapatos que usa en la mañana por la tarde le aprietan. Las marcas de los calcetines por la tarde dejan marcas muy fuertes. Es como si todo su cuerpo se llenara de agua. Por ejemplo, bebió 3 litros, pero solo eliminó medio litro. Todo esto es una característica típica del corazón, y es bastante difícil pasarlo por alto si sabes dónde mirar. Y hoy ya vimos cómo se ven los riñones, cómo se ve el corazón cuando hay hinchazón, y la tercera causa común son los edemas hepáticos. Si el hígado deja de sintetizar suficiente albúmina, que es una proteína que mantiene el líquido en los vasos sanguíneos, puede haber problemas. De nuevo, la patogenia es diferente. Sí, ahí el problema era renal y aquí el hígado no produce albúmina, por lo que el cuerpo pierde agua. Por el mismo principio, el agua no solo empieza a acumularse en el tejido subcutáneo, sino también en la cavidad abdominal. Surge una condición llamada ascitis. El abdomen se infla mucho por la acumulación de líquido. Esta es una de las señales más evidentes y preocupantes, la ascitis, incluyendo, por cierto, en pacientes oncológicos por diferentes razones, y la persona empieza a tener el abdomen más grande, o sea, no por obesidad, sino que realmente empieza a crecer. Si se hace un ultrasonido, se puede ver que hay una gran cantidad de líquido, y esto no sucede de manera suave, como cuando se gana peso y el abdomen se vuelve blando por la grasa, sino que se vuelve duro, tenso, así como un samovar. Al mismo tiempo, las piernas empiezan a hincharse, la cara puede mantenerse bastante normal, pero empiezas a perder las proporciones de tu cuerpo, y esa condición no se trata con diuréticos. Eso es solo una consecuencia, la causa principal es otra. Esto se trata de la pérdida de función, no de que retienes agua, sino de la pérdida de la función de tu órgano principal, el hígado, y nunca el organismo va a retener líquidos sin motivo. Siempre sucede por alguna razón o debido a algo, y por eso, si notas que tienes hinchazón y no entiendes la causa, lo más tonto que puedes hacer es empezar a tomar diuréticos regularmente sin tratar el problema en el hígado, simplemente expulsando el líquido de tu cuerpo. Y aquí mismo, por cierto, a menudo con este tipo de hinchazón aparecen arañas vasculares. También pueden presentarse síntomas de insuficiencia hepática como debilidad, ojos y piel amarillos, cambios en heces y orina. Todas estas manifestaciones forman parte del proceso venoso y actúan en conjunto. Es raro que la insuficiencia hepática cause solo hinchazón, ya que este es solo un síntoma dentro de un conjunto. Y por eso, si ves a una persona con escleróticas ictéricas, con un abdomen grande, con venas que, por ejemplo, se han agrandado de manera compensatoria en la pared abdominal anterior, vale la pena pensar que realmente algo no está bien con el hígado. En lugar de tomar diuréticos, hacer dieta o ir al sauna, es mejor hacerse un análisis y un ultrasonido abdominal. Los edemas linfáticos. Sobre el sistema linfático ustedes saben mucho. Es un sistema que silenciosamente y de manera gradual mueve la sangre por el organismo. Funciona de manera, digamos, insustituible, porque, por ejemplo, nosotros como oncólogos trabajamos mucho con ella. Nosotros, en cambio, cortamos los conductos linfáticos, ya que la linfa de cada órgano drena y puede transportar células tumorales.
A veces quitamos estos ganglios linfáticos y mis colegas mastólogos saben qué ocurre al hacerlo. ¿Han visto pacientes cuyo brazo se agranda más que el otro al quitar ganglios linfáticos inguinales? En el cáncer de pene, una pierna puede crecer 2 o 3 veces más que la otra. Cuando ocurre una lesión, por ejemplo, por una enfermedad o infección, la hinchazón aparece en una extremidad con ganglios linfáticos dañados. Es distinta a la renal o hepática, es densa, se siente como de goma y no se mueve por ser más gruesa. Son cambios en tejidos donde se acumula linfa, ya que no es un líquido como solemos pensar. También hay signos característicos. Al presionar, queda la marca del dedo y el tejido reacciona diferente. Son desplazables, pero saben, es como si realmente sus piernas estuvieran hechas de masa. Estos edemas rara vez son simétricos. Por ejemplo, si son los riñones, siempre hay simetría. Si es el hígado, siempre hay simetría cuando se hinchan, pero la linfa no. Una es grande, otra pequeña, una mano es grande, la otra pequeña y frecuente. Por supuesto, los edemas linfáticos, si no son inducidos por una lesión en los ganglios linfáticos, suelen ser unilaterales. Más a menudo encontramos linfa estancada en las piernas. Todo esto es difícil y les cuesta caminar porque se cansan más. Frecuentemente hay linfostasis congénita. Por ejemplo, yo la padezco, tengo las piernas algo hinchadas y mi cirugía también complica mis piernas. También existen edemas endocrinos en el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una deficiencia en la función de la glándula tiroides, cuando la tiroides deja de producir la cantidad necesaria de hormonas para su funcionamiento vital y todo se vuelve más lento. El metabolismo se ralentiza y los tejidos acumulan polisacáridos, que por ósmosis atraen líquido y retienen humedad como una esponja. Estos edemas son muy difíciles de eliminar con diuréticos, por eso los edemas en el hipotiroidismo se ven diferentes. Son cálidos, son suaves, muy a menudo se localizan alrededor de los ojos y no responden a los medicamentos diuréticos. No se trata de retención de líquidos, sus riñones funcionan bien, es solo una ley física, ¿cómo va a luchar contra eso? La proporción de la cantidad de líquido con el vaso y el tejido seguirá siendo la misma, la distribución seguirá igual, porque estas proteínas atraen el líquido hacia sí mismas. Por eso, el edema es solo parte de una historia endocrina y no debe tratarse con diuréticos o reduciendo sal y agua, sino con análisis. Por eso, si alguien tiene edemas característicos, mostraremos una foto del rostro típico con hipotiroidismo. Porque yo, cuando iba al instituto, veía a esas personas, teníamos endocrinología y además veía muchos de esos diagnósticos en el metro. Ahora también los veo. Edemas venosos también es un tipo de edema cuando las venas dejan de funcionar y de cumplir su función principal, es decir, dejan de transportar adecuadamente la sangre. Evacuarla, por ejemplo, de las extremidades inferiores porque las válvulas son débiles, las paredes se estiran, el peso es demasiado grande y entonces empieza a hincharse localmente. Por ejemplo, el tobillo de abajo hacia arriba y luego lo demás. Estos edemas en realidad son muy agotadores y su característica es que se intensifican hacia la tarde. Las piernas también se llenan de una sensación de debilidad. Y como pueden ver, al menos se pueden entender porque muchas veces las venas son muy visibles en la piel. Y como causa principal, pueden darse cuenta de que el motivo es que tienen precisamente un problema de varices. Y también si papá o mamá, ya que suele heredarse, ¿cuál es el algoritmo que probablemente deberíamos seguir? Además de las causas que les mencioné, si ya recordaron todo esto o si no lo recordaron, asegúrense de guardar este video para ustedes. Si se dan cuenta, pueden regresar y verlo siempre que quieran. Y cuando tengan algún tipo de hinchazón, lo primero que deben hacer es dejar de querer simplemente eliminar el agua. Y lo primero que deben hacer es entender por qué aparecieron. Porque el cuerpo no hace nada porque sí, nada sucede porque sí. Es necesario diagnosticar sistemáticamente la causa de la hinchazón. Si surge gradualmente puede haber un problema sistémico. Todo lo que aparece de repente también puede alertarlos. Por ejemplo, si tras un vuelo transatlántico una pierna se hincha, puede ser edema venoso por un coágulo. Es importante conocer los tipos de hinchazón y determinar en qué momento del día es más intensa. Si ocurre en la mañana, suele indicar un problema renal o de tiroides. Si es en la noche, las piernas se sienten más pesadas al final del día. Mientras estaban caminando o estuvieron mucho tiempo de pie, por ejemplo, si trabajan como vendedores y por eso están de pie, si el líquido se acumula en las piernas, pueden ser las venas o el sistema linfático. Y por eso, su lógica debe partir primero de en qué condiciones aparecen las hinchazones. Recuerden las causas que ya analizamos. La segunda cosa que hay que hacer es determinar el lugar en el cuerpo donde ven la acumulación de líquido. Porque si tienen acumulación de líquido en las piernas, pueden pensar en las venas, pueden pensar que, por ejemplo, tienen un problema de drenaje por una alteración en las válvulas, es decir, que las válvulas en sus venas no funcionan bien. Y por eso deben entender que si, por ejemplo, es ascitis, entonces probablemente sea el hígado
La tiroides puede alterar notablemente el rostro, especialmente en casos de hipotiroidismo y asimetría, dando una apariencia característica. Eso es lo que nos hace pensar que es un problema linfático cuando una pierna o un brazo es diferente al otro. Pero si es una forma crónica y si además apareció de forma aguda, entonces hay que pensar en la vena y en una trombosis aguda. Lo tercero que hay que hacer es realizar un conjunto básico de análisis que permita entender hacia dónde dirigir la búsqueda. Incluye análisis de sangre, orina, función renal, creatinina, urea, alanina, aminotransferasa, aspartato, aminotransferasa, enzimas hepáticas y bilirrubinas. Revisar tiroides, hormona estimulante de la tiroides T3, T4 libres, ferritina, marcadores de hipoxia, hierro, proteínas y albúmina es obligatorio. Si se trata de un edema unilateral repentino, podría ser necesario un ultrasonido Doppler, porque a veces el ultrasonido de las piernas le permitirá hacer un diagnóstico y el ultrasonido del corazón también a veces le permitirá entender cómo está su corazón, si hay insuficiencia cardíaca. Por eso estos estudios permiten, con hasta un 90-95% de probabilidad, hacer el diagnóstico correcto y ver qué ocurre en su organismo para entonces tratarlo. Recuerden, si solo se dedican a sacar el agua de su organismo, terminarán mal. Porque he visto a muchas personas así que lamentablemente solo se fijaban en las manifestaciones externas y retrasaban el momento de ir al médico. Cuando los diuréticos dejaron de ayudar, tampoco funcionaron la falta de líquido, las visitas a la sauna, masajes y otras alternativas. Solo entonces acudían al médico, pero ya era demasiado tarde, ya era la segunda o tercera etapa de insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica, ya había cirrosis terminal y así sucesivamente. Por eso hay hinchazón. Esto no es un efecto cosmético ni un capricho del organismo, es una forma en que nuestro cuerpo se comunica, incluso con nosotros mismos y con los médicos. Y esto indica que hay algún tipo de desequilibrio, incluso en nuestros mecanismos de defensa. Ignorar esto y decir que fue por el vuelo, el cansancio y así sucesivamente se puede hacer una vez. Aún así, vale la pena reflexionar, recordar este video, verlo de nuevo y les ayudará a hacer un diagnóstico correcto y saber a quién acudir. Espero que les haya gustado, dejen su like y hasta pronto.